Rina Artieda, tengan presente este nombre, muy conocido y respetado, porque antes de volver a ella, que es mi invitada de hoy día, quiero mencionarles algo. Para quien habla, comunicador y periodista durante casi 40 años, es un factor fundamental la cultura. Y en esta materia he sido muy exigente siempre de tener lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. En materia de escritores, acabo de mencionarla, Rina Artieda, Marco Antonio Rodríguez, Abdón Uvidia, el gran poeta Raúl Andrade, esta gran poeta clásica Fabiola Carrera Alemán, Susana Cordero de Espinosa. Así ha sido siempre, soy muy exigente. Recuerdo yo que tengo una gradación de caricaturistas formidables ecuatorianos, Toño, Marcelo Chamorro, Pancho Cajas, una maravilla, Roque Maldonado, Asdrúbal de la Torre, en fin. En pintores, en actores, actrices de la danza, soy igualmente muy exigente. De la misma manera que por mis programas jamás desfilan delincuentes, por más que puedan llamar la atención. Así que en materia de cultura, lo primero y lo mejor. Y hoy vamos a tener a Rina Artieda, escritora de ese género muy difícil, muy especial, que es la literatura infantil, pero vamos a hablar de ella también, de cómo y desde cuándo ella se ha dedicado a recoleccionar, a recolectar nuestras tradiciones quiteñas. Rina, te doy una muy cordial bienvenida y me siento muy honrado conversando contigo. Marcelo, querido, la honrada soy yo. Te agradezco infinitamente por esa confianza, esas palabras generosas. Saludos a ti, al equipo de producción y a todos quienes desde todo el mundo, por supuesto, hacen parte de tu audiencia. Muy agradecida por ello. Rina, me gusta escribir, tengo unos 4 libros, estoy preparando uno quinto y por primera vez una novela. Alguna vez yo intenté, teniendo ya varios nietos, meterme en la literatura infantil y me declaré inhábil. ¿Por qué inhábil? ¿Por qué no pude, Rina? Porque es muy difícil meterse en la psicología compleja, maravillosa de un niño, de una niña. Eso es lo que son ustedes. ¿Cómo hiciste tú para ingresar en este género tan difícil, Rina? Te cuento que yo en su momento tuve también la misma percepción que tú me señalas de este momento, o sea, ¿no? O sea, yo fui editora de Diario Hoy y me propusieron tomar a cargo la revista Cometa. Recordarás la revista infantil que tuvo este medio por tantos años. Y tenía esa misma idea, decía, no, es que escribir para niños sí es una responsabilidad enorme, es sumamente complicado. Imagínate lo que es para escribir para niños. No es cuestión de solamente que la arañita se vistió de rosado y se fue a la fiesta con el grillito. O sea, no. Al menos desde mi forma de ver a los niños, tiene que dárseles contenidos totalmente allanados a su comprensión, pero contenidos fuerza, contenido en el caso específico mío que les vayan acercando a su historicidad, a su cultura, a sus tradiciones, a su memoria. Esa es mi línea de trabajo. Entonces rechacé esta propuesta porque no me sentía capacitada para hacerlo. En el escenario apareció Edgar Freire Rubio, a quien tú conoces bien y que le tenemos un respeto y un cariño enorme. Y le comenté, le dije, mira, Comparto. esto, sí, esto me están proponiendo. Entonces, pero me dijo, pero ¿cómo así que no escribes para niños? Y siempre le había pasado a él mis escritos, él ha sido prácticamente mi editor. Y me decía, tienes esto otro, tienes esto otro. Me decía, ¿por qué no aceptas esto, no? Pasó. Entre esas empujaditas de Edgar se presentó un concurso de literatura infantil del Consejo Provincial de Pichincha, y fue el mismo discurso. Me dijo, tú tienes una leyenda, la del duende y la lechuga, el duende del aguacate. Me dijo, presenta esa, ¿sí? Hazle las adaptaciones que creas necesarias para niños y presenta esa leyenda. Y fue efectivamente así, presenté la leyenda y resultó ganadora del primer premio del concurso Alicia Llanes Cosíos, promovido por el Consejo Provincial de Pichincha.
ya con ese asidero, con esa confianza, dije, sí, sí he podido escribir para niños, ¿no? Así que ahí fue cuando acepté la edición de la revista Cometa, en la que se estuvo varios años aportando con contenidos, con condumio para los niños, y aprendí en el ejercicio, en la práctica, a escribir de forma llana. Sujeto, verbo, predicado, que es la estructura básica de la redacción, y a ver también a estas escrituras, a estos contenidos, aprender a mirarlos desde la mirada del niño, es decir, desde la sencillez, desde la ingenuidad, desde la sorpresa que esto les puede causar. Y ahí comenzó ese trajín. Como tú has dicho, Rina, yo te felicito porque has logrado lo que yo no. Muchos escritores no pueden. Meterte en la literatura infantil porque, claro, lo primero es inculcar contenidos y valores, principios, educar. Luego, tratar de meterse en la cabeza del niño que todavía no tiene un nivel de aprehensión, de captación maduro. Luego, conversar o conocer la psicología de un niño para saber su lenguaje. Tienen un lenguaje, tienen una cantidad de vocabulario, es toda una aventura. Yo tengo una gran admiración por las literatas infantiles y obviamente tú a la cabeza, Rina, ¿no? ¿Todo Gracias. esto debe haberte costado algún trabajo o no? Cuéntanos, quiero saberlo. Bueno, sí, yo no escribo, no escribo como fábrica, eso sí, me demoro en escribir, pero por las actividades que se tienen, segundo, porque mi línea literaria para los niños siempre se sustenta en una investigación, ¿sí? Es para niños ya lectores o para niños a los que les cuenten sus familiares, sus padres. Y he visto un vacío, determiné un vacío en nuestra literatura ecuatoriana precisamente con contenido sobre el Ecuador, sobre nuestra historia, nuestra cultura, nuestros personajes, nuestra memoria. Y la leyenda es algo que yo valoro muchísimo, el mito y la leyenda. ¿Por qué? Porque nos ofrecen las herramientas necesarias para dar aliento a la fantasía, que es lo que acompaña a los niños en su devenir. Lo que más existe en la cabecita de los pequeños es eso, la fantasía, la capacidad de fantasear, de irse más allá, de sorprenderse. Y eso nos lo ofrece el género de la leyenda. Y por otro lado, también tuve el recurso, enorme y rico recurso de esa cantera de relatos míticos, legendarios y tradicionales que tenemos en el Ecuador y en específico en Quito. La búsqueda, ¿sí? Te escucho, Rina. Sí. Esa búsqueda sí te lleva tiempo. En mi caso ha sido un tiempo prácticamente de toda la vida porque yo sí considero que aprendí a leer con los libros de leyendas de Quito, recuerdo, y las fábulas de Sopo y las mil y una noches. Recuerdo los libros que hasta ahora los tengo de los compiladores de leyendas quiteñas. Está obviamente Edgar Freire Rubio, que lo tengo desde pequeña. Están Guillermo Novoa, está Laura Pérez de Oleas, por ejemplo. Está también se me van los nombres de este momento, pero tenemos varios de ellos que los tengo junto a mí a través de sus libros. He tenido el privilegio de conocer a varios de ellos, de compartir con ellos, de que me regalen sus memorias también. Y este bagaje de conocimientos es como un caudal que se tiene, ¿no? Pero que no va a crecer si tú lo compartes. Así es. O sea, a Rina, diferencia de los otros que tienes que ahorrar para que crezcan, si no lo compartes no crece. no crece. Rina, has nombrado al clásico, ¿no? Al decano histórico has nombrado a Esopo. Te quería preguntar algo. Los niños son fantaseadores extraordinarios. Tienen una imaginación realmente mágica. Esta es la verdad. Inventan amigos imaginarios. Eso es el niño. Y nunca se te ha ocurrido, por ejemplo, leyendo a Samaniego, hacer fábula con animalitos, ¿no es cierto? Con nuestra fauna, respecto del cuento infantil, que te quiero preguntar eso. Pero es que lo hicimos. Está hecho para
cómo nació la literatura también cercana a la ciudad, que es lo que me ha ocupado y lo que dio origen también a la Cofradía de los Duendes, que es este proyecto cultural que venimos llevando desde 2016 en territorio. Fue precisamente una conversación familiar que se tuvo y en esta conversación mencionaron que habían sacado a un niño, que es el término, le sacaron del norte para llevarle al centro y al pasar por la basílica preguntó, ¿y este castillo de quién es? Entonces yo dije, casi me erizo ese rato, dije, ¿en dónde estamos? ¿En dónde está la responsabilidad de los padres, de los formadores, porque los padres son los primeros formadores? ¿En dónde está esa responsabilidad de traspasar, de legar a estos niños aquello que sus padres y sus abuelos seguramente les comentaron a ellos? Porque quiteño que se precie o aquiteñado que se precie, con una de las leyendas de Quito, sea porque se las contaron o sea porque a los más grandecitos nos aportó el terruño también, porque el terruño cumplió con poner en boga 4 o 5 leyendas que son las más conocidas, pero no es el único. ¿Por qué el terruño? Porque era un aprendizaje obligatorio, porque era un libro de lectura en la escuela, ¿sí? Entonces dije, a ver, ¿qué hacemos? Porque aquí hay una urgencia cultural ya determinada. Acercar a los niños al conocimiento de su entorno inmediato, de lo local. Y ahí es cuando se recurrió, obviamente, a la leyenda. Bueno, lo hacemos con las leyendas que son sumamente generosas. Y se recurrió también, ¿cómo lo hacemos? Se recurrió a Esopo. Y se recurrió a las 1001 noches. Es decir, fueron varios factores que se unificaron para dar origen a Kikiriquito. Mitos, leyendas y tradiciones para niños. ¿Quiénes son los más cercanos a los niños? Esopo ya lo dijo hace miles de años, son los animalitos. Son los que le enternecen más, se identifica más. Resultó muy pedagógico a través de Esopo y recurrimos a eso. Bueno, dijimos, ¿qué? ¿Con qué animal? El toro no, el toro es bastante golpeado en nuestra historia. El colibrí, que también podría ser, hasta en ese entonces no tenía conocimiento de la trascendencia histórica de la tortolita, por ejemplo, pero dije el colibrí no, ya símbolo del Valle de los Chillos. Tenía que ser un animalito cercano a la historia, conocedor de la historia, conocido por todos, y ahí es cuando levanté a ver, como decimos en Quito, levanté a ver a la cúpula de la catedral y me encontré con este vecino de Quito que llegó de Francia, porque también es aquiteñado, es chagra francés, es aquiteñado, llegó en 1893, de casualidad, así de chiripa, pero llegó a cumplir un rol, ¿no? Una función. Entonces ahí lo acogimos, obviamente se le dio una características de un personaje con su nombre, su apellido, las cosas que le gustan, las cosas que le disgustan. Kikiriquito de la Peña, Flor y Guangotena se llama, debía tener un nombre así de quiteñísimo. ¿Y quién mejor que él para ser testigo y hablar de la historia de Quito, que el que lo ha visto todo, prácticamente todo, o si no, lo han contado? Ahí es cuando nació el personaje. Lo ha visto todo, ¿no? Testigo de todo, de lo bueno y de lo malo. Esa Y es le la han verdad. contado, ¿no? Sí. Rina, eh, bueno, dicen las comparaciones son fastidiosas. Quito tiene, el Ecuador tiene una cantidad de leyendas y de mitos maravillosos, ¿no es cierto? Nuestra raigambre indígena de Cañaris, de Puruáes, de Quillacingas, de Zaraguros, de Paltas, cada uno tiene una leyenda, una fantasía, tiene una mitología realmente maravillosa. En la región amazónica tenemos unas leyendas alucinantes. Quito tiene las propias suyas y abundantes. Y te quiero recordar algo que sabes más y mucho y mejor que yo. Londres, parte de sus ingresos turísticos a la ciudad de Londres, al municipio londinense, es por la cantidad de leyendas tenebrosas que tiene Londres, ¿no es verdad? Así es. Entonces, Sí. y nosotros tenemos de todo en Quito. Tenemos para tener ese goce, ese disfrute respecto de lo oscuro, de la noche, de lo brujesco, de lo duende. Todo, por supuesto. Esa es la verdad, Reina. Sí, sí, sí. Mira, y tan prolífica es es esta matriz de legendarios que tenemos en Quito y que tenemos para todos. Tenemos leyendas pasionales,
Porque si nos ponemos a ver un poquito más allá del cucurucho de San Agustín, que todo el mundo la conoce, es una leyenda pasional, es una leyenda rojinegra, que deviene en un crimen finalmente, ¿sí? De hecho, esa leyenda no está en los relatos de Kikiriquito porque no es adaptable a la literatura infantil. Pero tenemos también leyendas para adultos, para un criterio ya más formado, que capaz de, con toda la capacidad de comprensión de este tipo de fenómenos a los que conduce la condición humana. La mano negra, que es una leyenda que se desarrolla en el antiguo mesón de la ciudad, en la calle de la Ronda, también es una leyenda pasional. Son crímenes pasionales. Y hay muchas, y vamos rebuscando muchas que son así. Leyendas más cercanas, como el descuartizado de San Francisco, por ejemplo, que también han escrito su historia, su memoria. Sí tenemos ese lado oscuro también, o sea, toda la historia de Quito está matizada en ese rojinegro y en ese blanco y En el beato. rojo y negro no dejes de mencionar algo que no sea, de pronto tengo en los genes, ¿no? Porque mi segundo apellido, como sabes, Rina, es Almeida, el padre Almeida. El padre Almeida, por supuesto. Claro, pero mira, las leyendas como la que tú acabas de mencionar del padre Almeida nos conducen a una comprensión sociológica del estado de situación de Quito en determinado momento histórico, ¿sí? Fue más o menos en el siglo XVII, todo el siglo XVII, cuando se dieron estas estrategias de facilitar la vida del clero, tranquilizar la vida del clero a través de elementos gráficos, por ejemplo, o de relatos. Estos elementos gráficos los encontramos en el más simbólico y el más fuerte de todos ellos es el cuadro de la compañía que tenemos ahí en la iglesia, el cuadro del infierno, ¿sí? Que no fue puesto ahí en vano, fue puesto precisamente como una estrategia de influencia para catequizar, ya no catequizar a través de la cruz y de la espada, sino de los mensajes subliminales. Por Y un del lado, miedo para los el ingresos, miedo al más allá. el miedo al más allá, el miedo a los castigos, el miedo al pecado, a los castigos que genera el pecado, pero también para regresar a redil a los curas ranclados que en el siglo XVII abundaban en Quito. Esa época fue de un relajamiento terrible. Ahí es cuando surge la leyenda del padre Almeida, que es un simbólico, ¿no? O sea, es un modelo de lo que no Correcto. solamente hizo él, sino hicieron varios. Yo no sé, Rina, si hay alguna leyenda construida a través de una realidad y de una realidad, caramba, medio trágica. Cuando Monseñor González Suárez descubre y encuentra un túnel interior entre, ¿no es cierto?, un convento de monjes y las monjas de Santa Catalina. Y en el subterráneo, en el pasadizo, encuentra pues sapos y culebras, ¿no es cierto?, incluyendo fetos disecados. No sé si te estoy planteando una cosa extrema, pero eso fue una realidad sobre la cual esa realidad superó cualquier leyenda, Rina. Bueno, estamos hablando de la iglesia, que es una institución humana, ¿sí? Y como humana, obviamente no divina, y proclive a todas las pasiones que han acompañado al ser humano en su devenir en el mundo, ¿sí? No se ha dado solamente aquí este tema de las relaciones entre curas y monjas, esto es universal. Y claro, aquí sí hay testimonios de que se han encontrado cosas, ¿no? Que había túneles, por supuesto que han habido túneles, y no solamente entre un convento y otro, sino bajo toda la ciudad. Te voy a contar algo. Permíteme, también tengo un pequeño derecho yo, si me lo concedes. Por supuesto. Va un día Monseñor González Suárez, después de haberlos encontrado y de haberlos sancionado y castigado, advertido, va un día a comprobar si sus palabras hicieron algo de positivo y le pregunta al padre portero, le digo, porque no están los curas. No, monseñor, no están los curas nuevamente.
se han ido, se han ranclado. ¿Y quiénes están aquí? El único que está aquí es el padre Trejo por viejo y yo por pendejo, dice el portero. Claro, pero mira, por ejemplo, si en ese entonces no hubo la convicción suficiente para muchos, para otros sí, si en ese entonces no hubo la convicción suficiente como para llegar con firmeza a profesar la religión. Vemos ahora este fenómeno al contrario, ¿sí? Nosotros tenemos la oportunidad de caminar por los conventos, de ver cómo están, ¿no? De forma indirecta, de ver cómo se están manejando. Y mira que hay muchos seminaristas jóvenes ahora, imagínate en este tiempo que uno podría suponer que eso ya no se da, pero en Quito al menos tenemos muchos aspirantes a religiosos, a sacerdotes, jovencitos en las distintas órdenes religiosas de Quito, especialmente en San Francisco, por ejemplo. Los franciscanos los tienen, los mercedarios los tienen, y eso te dice mucho, ¿no? De todo los bemoles que se dan en todas las épocas. Sí, hay en este mundo, en medio de este mundo que es un mare magnum, de materialismo moral, de sensualidad, de violencia, de pistolazos. Hay también paralelamente una vida espiritual en el mundo entero y también en nuestro país. Yo quiero proponerte algo, Rina. Yo quiero tener una serie de conversatorios contigo. Dime que sí, porque bueno, el sí. próximo que quisiera que me hables de algo que me acompañó durante toda mi niñez, por ejemplo, la Mariangulo, el Guaguauca, entre otros, que me hacían Claro asustar que sí. y me volvieron muy temeroso o muy determinado a portarme bien, te cuento. Sí, ¿no? Al menos esos eran los recursos psicológicos que utilizaban las mamás, una psicología doméstica que las mamás utilizaban para controlar a los chicos desbandados, ¿no? Si no te portas bien, no te lleve el ropavejero, o si no te portas bien, le voy a llamar a la Mariangula. Y crecimos con ese estribillo, o sea, muchos crecimos con ese del Mariangula, devuélveme mis tripas y mi Tripas y tu puzú. puzún. Querida Adrina, ha sido una experiencia realmente muy linda, excepcional, este emprendimiento maravilloso que es de ustedes, hombres y mujeres de cultura en el Ecuador. Te mando un gran abrazo y te comprometo, dime que sí, a una Por próxima supuesto. conversación. No, por supuesto, muy grato para mí, Marcelo, al menos que una persona como tú, un comunicador de los quilates que tú tienes, se interese por estos temas. Bueno, eso es tuyo, eso es parte de ti también, pero que se interese por a través de la tecnología, de la posibilidad que nos ofrece la tecnología, de entregarlos a la comunidad, eso es para agradecer. Te agradezco infinitamente y me das la oportunidad de desahogar, porque mi forma de desahogar o de hacer catarsis es hablar precisamente sobre los temas de Quito. Yo te agradezco a ti, Rina. Hasta pronto. Gracias mil. Hasta luego.